no hay ningún monumento conmemorativo en Babi Yar. Sus abruptos peñascales recuerdan la tosquedad de una pétrea tumba. Tengo miedo. Hoy me siento tan viejo como la raza judía. En este instante siento que soy un judío y que vago por el antiguo Egipto estando aquí. Siento que soy crucificado y muerto y que el orificio de los clavos aún permanece en mí. Siento que soy Dreyfus, el burgués canalla que me denuncia y me juzga. Estoy entre rejas, rodeado, perseguido, escupido y despreciado. Bellas damas engalanadas con perifollos gritan abalanzando sus sombrillas contra mi cara. Siento que soy un muchachito en Bielostok. La sangre salpica el suelo. En la taberna los cabecillas se están volviendo brutales. Huelen a vodka y a cebolla, pateándome hasta que caigo al suelo. Me siento indefenso, suplico a mis perseguidores en vano, mientras me gritan entre carcajadas: ¡asesinar a los judíos! ¡Salvar a Rusia! Mi madre es golpeada por un mercader de grano. Pueblo ruso, mi pueblo, sé que tu corazón es internacionalista y que algunos con las manos sucias han abusado de tu buen nombre. Sé que mi país es bueno, que proclama la unión de todo el pueblo ruso, que no existe en él vestigio alguno de antisemitismo. Siento que soy Ana Frank, que estoy enamorado y me enternezco como los brotes en abril. No tengo necesidad de palabras, pero necesitamos mirarnos los unos a los otros. Qué poco es lo que podemos ver o oler. Las hojas de los árboles y el cielo nos están prohibidos. Sin embargo, es mucho lo que podemos hacer. Podemos abrazarnos en la oscuridad de una habitación con ternura. ¡Alguien viene! No tengas miedo. Es el sonido del verano que se acerca. Acércate, acércate. Bésame, bésame, por favor. Bésame. ¡Deprisa, deprisa! ¡Están echando abajo la puerta! ¡No! ¡No! Es el niño que comienza a agrietarse. En lo alto de Babi Yar, la hierba crece, susurra, y los árboles parece como si nos enjuiciasen amenazadores. Aquí todo grita en silencio, golpeándome la cabeza. Lentamente siento que me estoy volviendo gris, convirtiéndome en un grito inaudible que sobrevuela por encima de los cientos y cientos de ancianos y niños que yacen fusilados sobre Babi Yar. Ni la más ínfima parte de mí podrá olvidar esto nunca, cuando el último de los antisemitas de la tierra haya sido finalmente enterrado. Dejar que resuene la Internacional. Por mis venas no corre sangre judía, pero siento como si fuese para mí el desprecio y el odio de todos los antisemitas. Y eso es así, porque soy un ruso de verdad.